Ya, ese, todos los tiros dan palo. Bien. Entonces, continuemos. También otra forma, ya si tenemos un poquito de mayor manejo con la aguja, podemos empezar en un extremo, en este caso, metemos la aguja con anestésico hasta este punto, por decirles, sacamos la aguja sin sacarla por completo, giramos y avanzamos hacia el otro punto. Una vez que hemos hecho eso, teniendo en cuenta que estas zonas ya están anestesiadas, metemos la aguja no en el otro extremo, sino en este punto de acá, ¿ya? De tal manera que una vez que yo introduzco la aguja acá, empiezo a avanzar hasta este punto, ¿ya? Así no, el paciente no siente que he vuelto a pinchar de nuevo. Y luego saco la aguja y puedo colocarlo tanto acá como acá y empezar a avanzar hacia el otro lado. De tal manera que abarco todo el contorno de la herida para poder anestesiarlo. La anestesia inicialmente debe cubrir la parte más superficial, ¿ya? Y luego debemos avanzar en profundidad, como ven en esta imagen. Ya hemos hecho la parte superficial y luego, pudiendo agarrar también los mismos puntos, avanzamos en profundidad, ¿ya? Siguiendo siempre los bordes de la herida, ¿ya? Ir colocando lentamente el anestésico para que nos alcance. Generalmente se suele usar entre 5 a 10 ml. No es aconsejable usar más de 20 ml en un paciente, ¿ya? Ya que puede generar estados de sobredosis, ¿ya? Entonces, depende del tamaño. Heridas pequeñas, generalmente de 1 a 5 centímetros, se suele usar entre 2 a 4 ml para anestesiar ese tipo de heridas, ¿no? Bien. Entonces aquí vemos cómo se hacen las anestesias. Ya como ven, aquí está con la aguja que les mencionaba, delgadita. Empezamos en un borde. La aguja, en este caso, como es más extensa, lo que vamos a hacer es colocar por este borde, aprovechamos el mismo agujero para este borde, hasta donde alcanza la aguja, que en este caso, como es cortita, suele alcanzar hasta acá. Una vez que hemos llegado a eso, hacemos, como ven acá, como ya sabemos que está anestesiado toda esta zona, entonces metemos la aguja por acá. Pero como ven, no se mete la aguja por la piel, sino como pueden ver, lo metemos por la parte interna de la herida, ¿no? Y abarcamos desde acá ahora hasta otro tanto acá. Luego avanzamos hasta ahí. Y lo mismo, por un lado y por el otro lado. En otras palabras, vamos a ir avanzando por el borde hasta cubrir toda la extensión de la herida. Ya, yo generalmente, conforme voy metiendo, voy viendo cómo la piel se va hinchando, porque como ven, conforme entra la anestesia, se va hinchando un poquito. Y eso a mí me indica, para saber más o menos, la cantidad que estoy colocando, ¿no? Ahora, hay zonas del cuerpo que te permiten hacer una anestesia que nosotros le llamamos troncular, o sea, agarrar un tronco nervioso y anestesiar toda una zona. Ya, por ejemplo, acá como ven, si tengo que intervenir algo en este dedo, para no estar pinchando muchas veces, simplemente voy a la raíz del dedo, por donde sabemos que va el nervio, y colocamos directamente en esa zona. Ya, que si yo le hiciese un corte a ese dedo, pongámosle que es así el dedo al centro del hueso, entonces tiene cuatro troncos nerviosos que van así, ¿no? Alrededor del hueso. Entonces, se va a colocar, por decirles,
sobre este primer nervio, ¿no? Colocamos ahí la anestesia, avanzamos la aguja hasta el otro lado, colocamos ahí anestesia. Entonces ya está la mitad del dedo anestesiado. Si yo voy a intervenir solamente en esa mitad, me basta con eso. Pero si quiero hacer al otro dedo más, entonces aprovechando que esta zona está anestesiada y aprovechando que la aguja está metida por acá, la saco y por el mismo agujerito la meto para alcanzar este otro tronco nervioso. Así se anestesia eso. De ahí ya la saco la aguja por completo y ya me voy ya sea a este punto de acá o a este otro punto de acá y por ahí meto la aguja para alcanzar el último tronco. De tal manera que por ejemplo la aguja pues es acá, alcanzo esto y anestesio. Y con eso ya anestesio la otra mitad. De esa manera anestesio todo el dedo solamente con dos pinchadas, como decimos, ¿no? Y el paciente no está sufriendo, le están pinchando por todo lado la anestesia. Bien, cuando hablamos ya de los hilos, del material de sutura, ya se va a hablar primero de lo que es el calibre, que es el diámetro del hilo o del material. Se usa un sistema en el cual el 0 es la base, ¿ya? A partir de 0, si el hilo dice 1 hasta 4, como ven, significa que va aumentando de grosor, ¿ya? Y cuando dice doble 0, triple 0, 4 0, 5 0, como ven, 9 0, ¿no? En realidad esto es como decir 0,1, así, ¿no? 0,001, o sea, cada vez más pequeño. Ya, por lo tanto, si te dicen 2 0, es más pequeño que el 0, más delgado. 3 0, más delgado que esto, es así, ¿no? Entonces, 4 0, 5 0. Ya, dependiendo del tipo de tejido y de la zona del cuerpo, vamos a escoger. Ya, por ejemplo, si es para piel, en lo que es, pongámosle el miembro superior, lo que es el brazo, antebrazo y mano, ahí nos va a servir entre lo que es el 0 y el 1, ¿ya? Que la tensión de ese tejido necesita un hilo con esa capacidad de fuerza, que es lo que dice acá la fuerza tensil. ¿Ya? Si voy, por ejemplo, a muslo, que es una zona de alta tensión, es un tejido que va a romper los hilos y son muy delgados, ahí escojo entre 0 y 2. ¿Ya? Incluso si vemos que es un paciente muy muscular, de repente un hilo más grueso. ¿Ya? Si voy a zonas del abdomen, ya como el tejido es más delgado, no necesita tanta tensión, vamos a escoger entre 3, 0 y 0 en este punto. El rostro, como el tejido, la piel es bien delgadita y no tiene tanta tensión, vamos a escoger entre el 3, 0 y 5, 0. Ya, en el rostro, yo prefiero usar, por ejemplo, usar 4, 0 o 5, 0, porque al ser el hilo así de delgadito, ya deja menos marca en el tejido, ¿ya? Y tiene la tensión suficiente como para que no se rompa, ¿ya? Bien, es lo que se llama justamente la fuerza tensil, a la capacidad de soporte que tiene el hilo, que eso depende, uno, de su diámetro, como están viendo, y dos, del tipo de material. ¿Ya? Algunos tejidos, algunos hilos tienen mayor capacidad tensil que otros. Otro detalle que tomar en cuenta es la capilaridad, o sea, la capacidad de absorber líquidos y obviamente al mismo tiempo bacterias, porque las bacterias se van a mover por los líquidos. Eso depende del material. Ya tenemos hilos de tejido, de material sintético, perdón, ya que no tienen capilaridad como el mononylon, por lo tanto son buenos para evitar las infecciones, pero hay otros que son de material orgánico como el seda, que absorben líquido y por lo tanto favorecen también el crecimiento de las bacterias. El otro es la memoria, es la capacidad de un material de volver a su forma original. ¿Ya? El problema de memoria es que cuanto más memoria tiene un material, es más difícil de trabajar.
más difícil de anudar. En cambio, si tiene menos memoria, el nudo es más resistente. ¿Ya? Por ejemplo, un hilo seda, su nudo es muy resistente porque tiene mala memoria. En cambio, un mononylon, como es más como plástico, no se han tratado de amasar plástico, han debido ver que va a tender a su forma. ¿Ya? Entonces, como tiene buena memoria, va a ser más fácil que el nudo se desamarre y por lo tanto se suelte el punto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese tipo de material tenemos que hacer más nudos para que sea más difícil que se suelte y dejar cabos más largos. Bien, algunos materiales se pueden absorber, otros no se van a absorber. ¿Ya? Los absorbibles son los que, podemos decir, se van a deshacer dentro del tejido y van a ser absorbidos por el cuerpo, lo cual hace que estos hilos no sean necesarios retirar. Son los que les llaman hilos internos. ¿Ya? La ventaja es que no necesitamos retirarlos. Las ventajas es que no podemos usar en la superficie, porque ese mismo hecho de que se absorben puede hacer que se rompan antes de tiempo, por lo tanto, la herida se abra. ¿Ya? Entonces, son muy útiles para trabajar en el interior, para el tejido subcutáneo, tejido muscular, etcétera, ¿no? Dependiendo del lugar también. Y los no absorbibles son los que obviamente no se van a absorber y estos vamos a tener que retirarlos o incluso pudiésemos dejarlos dentro del cuerpo dependiendo del material, pero sabemos que no se van a absorber. ¿Ya? Bien, el coeficiente de fricción se refiere a la superficie, ¿ya? Y hay hilos que tienen mayor fricción, por lo tanto son más difíciles de trabajar. Cuando queremos hacer puntos, nos va a costar, vamos a tener que jalar al momento de hacer los puntos, lo cual va a hacer que no se tense adecuadamente al momento de tesar el nudo. Va a ser más dificultoso. En cambio, si tienen menos coeficiente de fricción, nos permitirá deslizarse más fácilmente. Pero no solamente el problema es ese momento, sino también el momento de retirar el punto. Ya que, como hay que jalar el hilo, va a ser más doloroso si tiene más fricción y menos doloroso si hay menos fricción, porque va a ser más fácil que se salga. Y también en cuanto a la seguridad del nudo. Un hilo con mayor fricción se sujeta mejor, por lo tanto el nudo es más seguro. En cambio, uno con menos fricción se va a desamarrar más fácilmente. ¿Ya? Bien. El otro es la extensibilidad. Podemos decir que es, podemos decir lo que es la elasticidad de ese hilo, de ese material, ya que algunos hilos te permiten estirarse hasta cierto grado, otros no. Y eso le permite darle cierto punto de tensión al tejido. Lo que decía hace rato, que cuando apretamos, conforme van pasando las horas, se va inflamando. Entonces, si el tejido, pero si el hilo es más extensible, o sea, más elástico, entonces no apretará tanto el nudo, el punto, ¿ya? La respuesta de nuestro cuerpo hacia lo que es el material, lo que es la reacción tisular. Esto varía de un individuo a otro, sin embargo, sabemos que los materiales absorbibles ya pueden generar mayor reacción tisular que los materiales no absorbibles. ¿Ya? Esto tiene que ver con el grado de inflamación de la herida. Bien, en cuanto al número de hebras, se refiere a lo que ven en la imagen, ya un monofilamento es cuando el material está hecho solamente de una hebra y los multifilamentos son los que tienen varias hebras. ¿Ya? Cuanto más filamentos tiene, le permite tener más flexibilidad al hilo y también mayor capacidad de soportar tensión, pero le da más fricción y mayor capilaridad, lo cual hace que este tipo de hilos favorezcan la infección, ¿ya? Y sean más difíciles de retirar o de hacer los puntos, pero sin embargo les da mayor fuerza, ¿ya? Y mayor seguridad en cuanto al nudo. En cambio, los mono ya te evitan justamente el hecho de que hay infección y son más fáciles de trabajar, pero el problema es que tienen mayor memoria, menos seguridad en el nudo, ¿ya? Entonces, hay varios tipos de uno puede escoger, dependiendo de su propia experiencia, trabajar con uno
con otro. Ya, pero también, dependiendo del tipo de tejido, hay unos que son más adecuados para unos tejidos que para otros. Bien, entonces, la sutura ideal depende, en primer lugar, de la experiencia del que trabaja. ¿Ya? Pueden tener muy buena experiencia trabajando con seda y otros muy buena experiencia trabajando con mononylon. ¿Ya? Entonces, depende de experiencia. Pero hay que tener en cuenta todo lo que ustedes están viendo ahí para hablar de sutura ideal, ¿no? Que tenga una buena fuerza tensible en relación al calibre, o sea, cuanto menos calibre, más fuerza tensil, mucho mejor, que sea fácil de manejar, fácil de introducir, que no haya fricción, ya, bueno, que venga con un equipo esterilizado, ¿no? En buen estado, eso se refiere a su envasado, que la hebra se mantenga íntegra durante el proceso, que no se lastime fácilmente. Por ejemplo, con los catwood, a veces al trabajar con las pinzas se van dañando, haciendo que vaya perdiendo sus propiedades. Ya, de ser adecuado para los propósitos que voy a usar, etc. Ven, varios factores que se deben tomar en cuenta en cuanto a lo que es la sutura ideal. Pero como les digo, más que todo depende de la experiencia que uno tiene con ese tipo de material. Bien, todas las suturas vienen en un envasado estéril. Siempre en el exterior les dice la información sobre si viene con aguja, sin aguja, el tipo de hilo, el diámetro del hilo, ya, porque hay diferentes diámetros, el tipo de aguja, tamaño de la aguja, pueden ir con una aguja, con dos agujas, etc. Todo eso lo encontramos afuera. Incluso si ustedes ven ahí el dibujito de la aguja, aún sin saber las medidas, ese es el tamaño de la aguja, porque lo ponen en el tamaño real de la aguja ahí dibujado. Y ese puntito que ven ahí es el diámetro de la aguja. Ya, eso por sí no lo leen bien los números o no saben qué significan esos números. Ya, aquí vemos, ya, uno, este caso es un ético, ya. Entonces, ven, estos códigos de la industria. Nos interesa mucho a nosotros. ¿Ya? Lo que nos interesa es la medida. Este, por ejemplo, este es 0. ¿Ya? El tipo de material, este es silk, tipo de material. La aguja, como ven, aquí está mostrándonos la aguja, que es medio círculo. Un dato importante es el tamaño del hilo, ¿no? Porque vienen de diferentes tamaños. Por ahí es una herida grande y les dan un hilo muy cortito, van a tener que usar varios, ¿no? Este es de 45 centímetros. Bien, y otras informaciones como las fábricas y otras cositas, dependiendo de la marca. Bueno, los podemos clasificar en absorbibles, no absorbibles, dependiendo si se absorbe o no por el tejido, si son naturales o sintéticos, y de acuerdo a las hebras, en monofilamento y multifilamento. Ya, entre las absorbibles naturales tenemos los catwood simple, catwood cromado. Ya, la diferencia entre ellos es básicamente el tiempo de duración dentro del tejido. Ya, entre las absorbibles sintéticas tenemos el Vicryl, que actualmente se está usando bastante, ya, porque como ven se absorbe entre 50 y 70 días, que es tiempo suficiente para que una cicatriz use. Por ejemplo, en Brasil, en algunos lugares donde he estado trabajando, usan el Vicryl para todos los planos, ¿no? Músculo, tejido azúcar y piel, ¿ya? Como tiene una reacción tisular muy baja, entonces es muy práctico para usar en todos los planos, ¿ya? Está luego el Dexon, que tiene mayor tiempo de duración, sin embargo, a los 14-34 días empieza ya su absorción, ya, lo cual le da menos tiempo que el Vicryl, pero el tiempo suficiente como para mantener la estabilidad de la sutura. Ya, hay la polidaxona, que no lo usamos tanto, tiene, como ven, más tiempo de duración,
Ya el poliglipaprone, también llamado monocril, que es el nombre comercial, también de bastante tiempo. Son más costosos, hay en el mercado y lo usamos solamente para ciertos procedimientos. Están sus fotitos. Dependiendo de la industria, cambian los colores, así que no es útil, podemos decir que este color es para esto o para otro, porque varía dependiendo de la industria. Ya vienen sus envasitos así, unos más prácticos. Luego está el poligliconato, Maxon, Monodel, igual que el anterior grupo, tienen mayor tiempo de duración. Entre las no absorbibles naturales está el SEDA, que es muy económico, pues lo van a encontrar incluso en los centros de salud o en las postas, por su costo, es barato y es muy accesible. Ya, sin embargo, como es multifilamento, puede favorecer las inflamaciones, las infecciones. Ya, es difícil de trabajar, a menos para hacer los nudos y todo. El algodón, que casi ya no se usa. Ahí está, como le digo, el de seda son los que todavía se siguen usando de ese grupo. Ya, no absorbibles sintéticos, el polipropileno, que es el prolene, que lo usamos bastante, más que todo, este se usa para piel. Ya. Están el etivón, que es el que vimos en la primera fotito, el etilón, son los nylon, los famosos monylon, que es el hilo que más usamos, ya, para piel. Es el que más usamos. Y acero inoxidable, que se usa para hueso, ¿no? Son quirúrgicos. Bien, en cuanto a la aguja, como les mencionaba, la aguja se debe escoger según su forma y la forma viene en base al círculo. Se dice de medio círculo, tercer octavo de círculo, cuarto círculo, quinto octavo de círculo y rectas. Eso depende del tipo de tejido. Lo que más vamos a usar es de 3/8 de círculos, que es práctico, fácil para cualquier tejido. Ya cuanto más superficial, es mejor que sea más corta, como esta, de cuarto círculo. En cambio, si voy a usar más profundidad, este tipo, ¿no? Para que pueda ver la aguja, la punta de la aguja cuando retiro el hilo. La punta de la aguja también hay de todo tipo, traumáticas, atraumáticas, ya punta usada, punta roma, convencional, hay de todos, dependiendo también de cómo se trabaje. Ya esta punta usada deja menos trauma en la piel, pero el problema es que es más difícil trabajar, cuesta más meterla, me va a costar trabajar con ella. En cambio, estas con reverso cortante entran con mayor facilidad, pero el problema está que me va a dejar también mayor lesión y por lo tanto se va a notar el puntito donde cicatriza, ¿no? El punto donde entró la aguja. Bien, la forma de sujetarse el portaagujas debe ser en la punta del portaagujas, como están viendo, no en la mitad. Al hacer esto, la vamos aplanando, ya dependiendo de la profundidad del tejido. Si es profundo, lo sujetamos, como ven, en el extremo que está cerca donde se sujeta el hilo. Si es más superficial, vamos a sujetarlo en la mitad, ¿ya? Pero nunca cerca de la punta, porque al hacer esto vamos a dañar sus filos. La forma correcta de usar el portaagujas, ¿ya? Se sujeta el dedo pulgar en uno de los ojos de la pinza. Vamos a usar el dedo anular para el segundo ojo. El dedo índice se coloca en el punto de la cremallera, que es donde está ese tornillito, ¿ya? Eso para darle mayor estabilidad y fuerza de empuje a la aguja. Y este otro dedo, que es el dedo medio, va a ayudar a presionar para poder soltar la traba que hay ahí. ¿Ya? Es la forma correcta de sujetar el portaagujas. Este dedo meñique lo podemos usar estirándolo para apoyar sobre la superficie para disminuir el temblor, ¿no? Que muchas veces hay a veces un temblorcito fino y por lo tanto le da más estabilidad.
el dedo pequeño. Bueno, hay otros tipos de suturas, no siempre es hilo, solamente vamos a mencionar. Tenemos los dispositivos mecánicos, que son las grapas, y adhesivos. Está la máquina grapadora, que es una maquinita que uno va agarrando, va a agarrar la piel y va agrapando, va agrapando. Simplemente eso acomodamos la piel. La ventaja de esto es que es rápido, ya son más fáciles de retirar, ya, pero el equipo es más costoso, ¿no? Están las cintas estériles de 3M, que hay de todo tipo, ya, ¿no? Simplemente afronta los bordes, reemplaza la sutura. Están los adhesivos tisulares, lo que la gente a veces dice que en otros países usan la gotita, pero no es la gotita, se parece el envase, pero no es el mismo puesto. No, son dos principalmente, el histoacril y el dermabón, los que usamos. Se usa igual que un pegamento. Se aproximan los bordes, se coloca el pegamento, se deja el tiempo, dependiendo de la marca, generalmente suelen ser 2 minutos, y luego se retira y se trata con cualquier herida. La ventaja es que no quedan marcas de los puntos, ¿ya? Pero no sirve para cualquier tipo de tejido. Bien, vamos a aprender ahora cómo se hace un punto simple. Ya, hacer puntos simplemente necesita un poquito de práctica y habilidad. Así que les voy a mostrar cómo se hace un punto simple. Ya, y ya seguro en alguna otra charla donde doy específicamente sobre suturas, pero ya en forma ya presencial, cuando levante toda esta cuarentena y todo, ya les enseño de forma más práctica cómo se hace todos los tipos de puntos. Así que estén atentos a cuando lance ese curso de aquí a un tiempito. Ya lo suelo hacer todos los años, ya, y les enseño a suturar todos los puntos que se hacen, incluso más difícil que es intradérmico, de forma práctica, con material. Bien, para afrontar los bordes, debo usar la pinza dientes de ratón, que es esta que ven ahí. Levanto, como ven, el borde, aproximo, miren la forma en la que debo aproximar la aguja. Y aquí el truco no está en empujar la aguja, porque algunos le empujan y a eso lo doblan, y cuesta. El truco es un truco de muñeca. Consiste en rotar la aguja. Lo que voy a hacer, en vez de empujar, lo que hago es mover esto así, ¿ya? Entonces lo que hago es muevo así, no empujo, roto, de tal manera que cuando yo hago eso, esta aguja va a rotar así y va a entrar. Si ustedes empujan, no va a querer entrar y les va a costar bastante. Saco la aguja en el mismo borde. Para eso me ayudo, para verlas. Tengo que ver salir la punta. Esto es importante para que me ayude a acomodar dónde va a salir la aguja al otro lado. Porque si yo no veo dónde está la punta, puede que salga muy hacia un lado o muy al otro lado. Y eso ya hará que los bordes no se afronten adecuadamente. Entonces, una vez que yo veo que salga la aguja, yo, por ejemplo, la apoyo al otro borde para dirigirme, para que mi mente quede la memoria de la dirección, saco un poquito la aguja y vuelvo a clavar para que salga en el punto adecuado. ¿Ya? Bien. Ya, aquí vemos, ya, no, lo que ha hecho es sacar la aguja, ya, este es en 2 pasos, yo les mostré a ti en un solo paso, ¿no? La saca la aguja, levanto el otro borde y vuelvo a sacar. Si voy a hacer así, lo que tengo que hacer antes de sacar la aguja por completo es mirar dónde levanta. Aquí ustedes ven, van a ver que se ve como la pielcita está levantando en ese punto, ¿ya? Y entonces, si yo veo que no está en el lugar adecuado, retrocedo y lo ajusto al punto adecuado. Una vez que sé que está en el punto adecuado, le doy ese empujecito rotando, como les decía rato, haciendo que brote al otro lado. Una vez que ya he sacado, antes de anudar, acomodo los bordes con la pinza para que queden bien, verifico que están en una dirección adecuada, más o menos a medio centímetro de distancia del borde, ¿ya? Y entre punto y punto, entre ser medio centímetro y 1 centímetro de distancia, ¿no? Pero aquí medio centímetro del borde.
Una vez que ya estoy seguro que está en buena posición, hago el nudo. Si veo que está mal, lo saco y lo vuelvo a hacer, ¿no? A ver. Aquí está. Bien. Para anudar, lo que voy a hacer es agarrar, como ven, la pinza portagujas y con el hilo le doy 2 vueltas. Miren. 1 y 2 vueltas. Ya, 2 vueltas. Luego, manteniendo el hilo envuelto en el portahojas, sujeto el cabo suelto. Como ven acá, lo he sujetado el cabo. Y luego lo jalo. Y este primer jalón no debe estar tesado, porque este jalón solamente es para acomodar y para que no se suelte. ¿Ya? Entonces, jalo, pero no debo jalar el portahojas. Debo jalar el de la mano. Como ven, este de la mano es el que jala. El portahojas se queda quietito. Acomodo el nudo en uno de los 2 lados y repito el procedimiento. Doy una vueltita alrededor del portahojas, vuelvo a agarrar el cabo, ¿ya? Y este segundo nudo, que será, perdón, va a ser igualito que esto, acá, pero la diferencia es que en vez de dar 2 vueltas, doy una sola. Igual lo saco. Este segundo nudo es el que va a la tensión. Entonces, este es el que yo jalo. El primero, fíjense, lo dejo apoyadito. Este es el que yo jalo, mirando que mis bordes no queden muy apretos. Ese es el que voy a tesar. Y luego hago un tercero de la misma manera, que le va a dar seguridad al nudo. El tercero es para que no se me desamarre. Y si es un material como el mononylon, incluso debo dar un cuarto o un quinto, ¿no? Dependiendo si veo que el material se va a soltar fácilmente. Luego, simplemente cortar los bordes, los cabos, perdón, para que quede así. Más o menos hay que dejar medio centímetro de largo de lo que es el cabo. Ya, una regla que es bien práctica para no olvidarse es el de medio centímetro. Medio centímetro de lo que es el borde hacia donde sale el hilo o entre el hilo, medio centímetro entre punto y medio centímetro de largo de los cabos. ¿Ya? Es una regla para calcularse fácilmente. Sin embargo, esto depende un poquito de la tensión del tejido. Si el tejido no tiene mucha tensión, puedo darle más separación entre puntos, así hago menos puntos. Pero si vemos que el tejido es muy tenso o cuesta que los bordes se aproximen, entonces puedo darles más proximidad. ¿Ya? Eso le permite también una mejor cicatrización. Esta herida, por ejemplo, que ven, es una herida bien afrontada, ya que como ven, miren, si ven el bordecito, casi no se nota ni que está levantado para arriba ni para abajo, ¿no? Habiendo suficiente tensión del hilo, ¿ya? Bien. Ahora, ¿por dónde empezamos? Si esta es la herida, ya hay 2 formas de empezar. Si veo que los bordes son bien regulares, puedo empezar con el primer punto bien en la mitad y de ahí ir reduciendo mitad por mitad hasta que vea que los bordes se igualan. Pero si veo que son desiguales, tengo que empezar por uno de los extremos. Procuro buscar marcas anatómicas que me ayudan a ver que acomoda, ¿no? Por ejemplo, aquí por ejemplo ven una arruga que pasa por acá, entonces hacer que coincida esta borde con este otro borde de la arruga y entonces empezar a ir por este lado, así ya. Eso me ayuda a acomodar mejor los bordes. Bueno, una vez que he terminado de eso, simplemente se coloca povidona, se cubre con gasitas y ya está listo. Bien. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, como el tema es un poco extenso, entonces me falta todavía muchas cosas para hablar, pero como el tiempo no nos permite, le va a pasar esta diapositiva, los videos, los enlaces, los va a pasar al grupo de WhatsApp, así que no se desconecten todavía de ese grupo donde están.
ahí mismo le va a subir algunos textitos en PDF que tengo sobre suturas y sobre heridas. A menos si está en el área de la salud, les va a encantar leerlo, sobre cicatrización, etcétera, que tengo. Lo subo en un comprimido, en un zip, lo subo ahí a su WhatsApp, ¿ya? Además, ni bien termina la charla, que en minutitos vamos a terminar, les va a llegar a su WhatsApp en privado sus certificados en digital, ¿no? Por si lo quieren ya usar, imprimirlo, lo que ustedes quieran, ¿no? Y en físico, pueden ir a recogerlo a las oficinas del Tenone, ¿no? A partir del lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿no? Pueden ir, buscan a Carola, que está en dirección académica, y ella se los puede entregar, ¿ya? También mejor si también coordinan con ella para qué día van a ir, para que le espere con el certificado listo, ¿no? Así no están esperando, haciendo filas y es cosas que saben que en estos días estamos tratando de evitar, ¿ya? Bueno, ¿alguna preguntita? He estado muy callados hoy día, o no sé si hablé mucho. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, entonces, si no hay preguntas, hasta una próxima. Ya yo todos los sábados doy charlas sobre diferentes temáticas. Ahorita estoy hablando de primeros auxilios. Luego voy a hablar sobre la parte nutricional, enfermedades prevalentes, etcétera. Así que estén atentos a las propagandas que lanza en el Face el Tenone, ¿ya? Y dependiendo si el tema les gusta o no, los espero, ¿ya? Como siempre, a mí me gusta enseñar y siempre estoy dispuesto a que me sigan preguntando sobre el tema cualquier momento, o si necesitan material, también no hay problema en pasárselos. Bueno, hasta una próxima, se cuidan, vayan a abrigarse, que va a ser un fin de semana muy frío, ¿ya? Chao, chao a todos, se cuidan, chao, chao.